Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Gabriel Lima, soy Vocal Coach y en el día de hoy vamos a estar analizando y reaccionando al cantante Miguel Aceves Mejía interpretando la canción El Pastor. No conozco a Miguel Aceves Mejía, pero me han dicho que tiene una voz hermosa y que tiene un falsete único, así que tengo muchas ganas de escucharlo. Sí conozco esta canción y realmente me encanta. Creo que desde que la conocí ya la escuché unas 100 veces, así que vamos a escuchar otra versión para sumar al inventario. Leí que a Miguel lo apodaban el falsete de oro o el rey del falsete, así que imagino que esta canción le va a quedar como anillo al dedo. No sé si es el fragmento de una película o no, porque leí que era actor también, así que no perdamos tiempo y vamos a la reacción. Si aún no te suscribiste, por favor, hacelo dándole clic al botón rojo que no tiene costo y a mí me ayuda mucho con el sistema de recomendaciones. Y si está en tus posibilidades colaborar con el canal, también podés unirte en el botón azul y adquirir alguna de las membresías. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor, vamos a ir segmentando y analizando de a poco. Miguel Aceves Mejía, vocero y expresión del pueblo mexicano, tiene en cada una de sus cuerdas vocales la sensibilidad campirana. Qué lindo este relato con la música de fondo, que me encanta la instrumentación de esta canción. Ese flautín que se escucha es maravilloso y no sé si son las imágenes de una película, así que vamos a seguir viendo. Su falsete de oro es pincel mágico que plasma en el oído paisajes como este. Qué hermosa la poesía. Su falsete plasma en el oído. Hermoso. Al pastor con su rebaño, al despuntar la mañana. ¡Wow! ¡Qué lindo que se escucha! ¡Qué clarito! Sí podemos decir que el pasaje es inexistente, casi no hay flip, podemos decir. Tiene un pasaje súper limpio. Bajando por el sendero de la sierra labradera. ¡Wow! Ahí estoy observando la particularidad de que lleva el mentón para adelante al momento de cantar y se ayuda para llegar al falsete. No es algo que uno aplique esto en técnica, pero bueno, es una particularidad de él que lo ayuda a lograr ese sonido y su estilo, ¿no? Va musicando sus quejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. También vemos que no abre mucho la boca, no tiene una apertura muy generosa, digamos. Nosotros muchas veces al entrenar medimos 2 dedos para tratar de hacer los sonidos, pero fíjense lo que es la pureza de ese falsete, es realmente maravilloso. El flautín súper clarito se escucha, la verdad. Una voz muy linda, un color muy brilloso. del pastor. Y el flip casi inexistente, como les digo, tiene un pasaje, obviamente hay un flip, pero la desconexión no se oye. Ay, 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 canta así. Ahí es la primera vez que escuché la desconexión. Voy a rebobinar un poquito. Ay, 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 canta así. Muy lindo, y esta parte instrumental que viene de los flautines es lo que me encanta en esta canción. Es súper disfrutable ese sonido, tiene algo alegre que es muy lindo de escuchar. Me gusta mucho la postura de él también, cómo está erguido. Eso es una muy buena postura para cantar. El pastor ya va de vuelta, pues el sol se está ocultando.
Fíjense cuando baja a esos graves, cómo baja un poquito la laringe y le da profundidad. Tando. Y ese sonido se escucha hermoso. Va subiendo por la cuesta para guardar a su rebaño. Con su flautín va llamando una a una a sus ovejas. Realmente tiene un falsete súper logrado. Lo tiene muy entrenado, muy fácil, muy natural. Y les va comunicando sus goces y sus tristezas. El flautín Si bien no es tan largo como el que escuchamos en el Mariachi Vargas, tiene una limpieza y un sonido único, ¿no? del pastor. Y esa bajadita que hace en el final, una escalita descendente. Ay, 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 canta así. También tiene un color de voz agradable de oír. No tiene una voz estridente para nada, sino que tiene una voz muy dulce. Y terminó igual que como empezó. Empezó mirando hacia allá y volvió a terminar igual. Muy lindo, la verdad es que muy agradable de oír, muy disfrutable ese falsete, como les digo, con el flip imperceptible. Imagino que debe tener un montón de otras canciones en las que lo aplique. Me parece que tiene un canto muy tradicional en esta música, pero bueno, también se corresponde con la época, ¿no? En la que estábamos, no sé si serán los años 60, 70, eso. Así que imagino que fue un gran exponente de admiración para las generaciones venideras, ¿no? Generalmente las nuevas generaciones de cantantes, bueno, como todo en la vida, ¿no? Uno va admirando a alguien de chico, se cría escuchando tal cosa y bueno, uno va tomando cosas que le van sirviendo y va descartando otras. Pero imagino que fue un gran referente en su momento porque es una hermosura lo que hacía. Imagino que para la época debe haber sido algo súper importante. Muchas gracias por haberme recomendado a Miguel Aceves Mejía. Tenía que conocerlo, la verdad. Me lo venían recomendando un montón y por fin pudimos traerlo al canal. Si quieren que reaccione a otra canción de Miguel Aceves Mejía, me lo dejan en comentarios. Si quieren que conozca a cualquier otro artista, también me lo dejan en comentarios. Si aún no se suscribieron, por favor denle click al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cada vez que suba un nuevo video. Síganme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.